Un millonario árabe contrata a una chica pobre como traductora y descubre que es la verdadera heredera de su imperio. Antes de profundizar en la historia, deja un comentario y dinos desde qué ciudad la ves. Disfruten la historia. Khalil al-Rashid no toleraba la incompetencia. A los 35 años, había convertido el pequeño negocio petrolero de su padre en un conglomerado internacional diverso con sede en Nueva York. Su rostro anguloso, su barba pulcra y sus penetrantes ojos marrones rara vez reflejaban otra emoción que no fuera una determinación calculada. «Estás despedido», le dijo con calma al traductor árabe, un hombre de mediana edad que había traducido mal una cláusula crucial de un contrato de $50 millones. «Recoge tus cosas y vete en 15 minutos». La misma mañana en que despidió a su quinto traductor en 6 meses, Khalil recibió una llamada de Hassan, su asistente personal. «Señor, encontramos a la persona que buscaba. También es traductora. Está terminando su maestría en estudios de Oriente Medio en Columbia, habla árabe con fluidez y tiene excelentes referencias». «Tráela hoy», ordenó Khalil. Lucy Mitchell llegaba tarde. Corrió por las concurridas calles de Manhattan, intentando no derramar el café barato que sostenía mientras hacía malabarismos con una pila de libros y un currículum arrugado. A sus 25 años, era una mezcla de inteligencia feroz y desorganización crónica, con un cabello pelirrojo y ondulado que parecía escapar constantemente a cualquier intento de mantenerlo arreglado. Al entrar en el imponente edificio internacional Al-Rashid, tropezó y derramó café sobre su única blusa blanca presentable. «Perfecto», murmuró, intentando secar la mancha con una servilleta fina. Llevaba 5 minutos de retraso para la entrevista cuando el ascensor la llevó al último piso. Las puertas se abrieron directamente a una elegante recepción. Un hombre con un traje impecable la esperaba con aspecto impaciente. ¿Señorita Mitchell?» El señor Al-Rashid no tolera las tardanzas. Antes de que pudiera disculparse, un hombre alto salió de una sala de conferencias. Lucy sintió un nudo en el estómago al ver la mancha de café en su blusa, luego su cabello desordenado y, finalmente, sus ojos. «¿Es usted la lingüista de Columbia?», preguntó con un ligero acento. «Sí, señor». «Lucy Mitchell. Disculpa la tardanza y por...». Señaló la mancha. Un destello de irritación cruzó su rostro. «Sígueme». «Tienes 5 minutos para convencerme de que no pierdo el tiempo». Mientras lo seguía a una oficina con vista panorámica de Manhattan, Lucy no tenía ni idea de que su vida estaba a punto de cambiar por completo. La oficina de Khalil era minimalista, con un escritorio de vidrio y acero como protagonista. ¿No le ofreció asiento? Tu currículum dice que hablas árabe con fluidez. Demuéstralo. Sin dudarlo, Lucy respondió en un árabe perfecto. Crecí escuchando a mi abuelo hablar este hermoso idioma. Me enseñó a amar no solo las palabras, sino también la cultura y la historia que las encierran. Un leve arqueo de cejas fue la única señal de que Khalil estaba impresionado. Continuó en árabe, recorriendo dialectos cada vez más complejos, poniéndola a prueba sin descanso. Lucy no solo respondió correctamente, sino que ocasionalmente corregía sus referencias literarias, algo que ninguno de sus traductores anteriores se había atrevido a hacer. «Me corregiste», dijo, volviendo al inglés. «Mis más sinceras disculpas», respondió Lucy, dándose cuenta de su error. «No fue mi intención». «No», la interrumpió. «Tenías razón. El poema de Al-Mutanabi fue escrito durante su exilio, no antes». La observó un momento antes de finalmente señalar una silla. «Siéntate». Mientras él revisaba su currículum, Lucy recorrió la oficina con la mirada. No había fotos personales, solo premios y arte abstracto caro. «¿Por qué necesita este trabajo, señorita Mitchell?» Un graduado de Columbia podría encontrar puestos más prestigiosos. Lucy consideró mentir, pero algo en esos ojos escrutadores la hizo optar por la honestidad. «Necesito el dinero, señor Al-Rashid. Tengo una deuda estudiantil considerable, un apartamento diminuto con un alquiler desorbitado y una tesis de maestría que terminar. Tu oferta de trabajo ofrecía un salario que resolvería muchos de mis problemas. ¿Y si te dijera que el trabajo requiere disponibilidad total, incluyendo viajes internacionales con poca antelación?» Lucy no lo dudó. Le preguntaría al empezar. Una leve sonrisa se dibujó en la comisura de sus labios. «Mañana a las 8 de la mañana, no llegues tarde».
Se levantó, indicando que la entrevista había terminado. Hassan te mostrará los términos del contrato. Cuando estaba a punto de irse, añadió, señorita Mitchell, compren algunas blusas extra para guardar en la oficina. Los accidentes ocurren. Afuera del edificio, Lucy saltó de la emoción y llamó de inmediato a su mejor amiga, Zoe. Lo hice. Voy a ser el traductor personal de un magnate árabe inmensamente rico. ¿En serio? ¿Ese Al-Rashid, el de la cara seria? Vi un artículo sobre él en Forbes. Increíblemente rico y increíblemente aburrido. No es aburrido. Es intenso, defendió Lucy. Además, el sueldo es casi el triple de lo que ganaría en cualquier otro sitio. Bueno, eso merece una celebración. ¿Cena en mi casa esta noche? Lucy sonrió mientras caminaba por las calles de Nueva York. Por primera vez en años, sintió que las cosas finalmente estaban cambiando. Lo que no sabía es que, en ese preciso instante, su nuevo jefe le estaba ordenando una investigación completa de antecedentes. A la mañana siguiente, Lucy llegó al trabajo 15 minutos antes, con un traje comprado a toda prisa que le había costado casi todo su último sueldo en la cafetería de la universidad. Había pasado la mitad de la noche estudiando sobre Al-Rashid International y su misterioso director ejecutivo. Hassan la saludó con un gesto de aprobación. El señor Al-Rashid está en una conferencia telefónica. Permítame acompañarla a su espacio de trabajo. Su espacio de trabajo resultó ser una oficina completa justo al lado de la de Khalil, con vistas a Central Park. Un escritorio elegante con una computadora de última generación, una pequeña biblioteca de diccionarios y manuales de idiomas, e incluso un sofá cómodo. ¿Esto es mío?, preguntó Lucy con incredulidad. El señor Al-Rashid cree que un entorno adecuado produce buenos resultados, dijo Hassan, entregándole un nuevo smartphone. Este es su teléfono de empresa. El señor Al-Rashid puede contactarla en cualquier momento. ¿A cualquier hora? Casi nunca duerme, dijo Hassan con una sonrisa cómplice. Ah, y esto también es tuyo. Le entregó una tarjeta de crédito corporativa. Para gastos laborales, incluyendo armar un buen guardarropa. Lucy se quedó mirando la tarjeta negra de No Limit. Esto parece peligrosamente tentador. El señor Al-Rashid valora la discreción y el profesionalismo por encima de todo. Sería prudente reflejarlo en sus decisiones. La puerta de la oficina principal se abrió y Khalil salió, hablando rápidamente en árabe por teléfono. Se detuvo al ver a Lucy y asintió brevemente antes de volver a su llamada. Lucy notó que, a pesar de su seriedad, era innegablemente atractivo, con la confianza que les da natural a los hombres ricos. Señorita Mitchell, gritó Khalil después de colgar. Acompáñenme. Tenemos una reunión con inversores saudíes en 20 minutos. ¿Ahora? Pensé que primero habría una especie de orientación. Esta es tu orientación, dijo, caminando ya hacia el ascensor. Mantente cerca, traduce con precisión y no hables a menos que te lo pidan. En el ascensor, la observó con ojo crítico. Tu traje se ve mucho mejor que la blusa manchada de ayer. Gracias, supongo. No era un cumplido, solo una observación. Miró su reloj de lujo. Primera lección. En los negocios internacionales, la apariencia es tan importante como la esencia. Con el debido respeto, señor Al-Rashid, me contrataron por mis habilidades lingüísticas, no por mi gusto por la moda. La miró, aparentemente sorprendido por su franqueza. Interesante. Mis traductores anteriores nunca me cuestionaron. ¿Y dónde están ahora?, preguntó Lucy, arqueando una ceja. Esbozó una leve sonrisa. Excelente punto. La reunión fue intensa. Los inversores saudíes eran tradicionalistas y al principio parecían incómodos con la presencia de Lucy. Al percibirlo, Khalil la presentó con un respeto que la sorprendió. La señora Mitchell es una respetada académica colombiana, que domina 7 dialectos árabes y es especialista en literatura clásica de Oriente Medio. Lucy tuvo que esforzarse para no parecer sorprendida por la exageración. Durante 2 horas, tradujo negociaciones complejas con absoluta precisión. Cuando uno de los inversores hizo un comentario despectivo sobre las mujeres en los negocios en árabe, suponiendo que no entendería el dialecto regional, Lucy lo tradujo palabra por palabra, manteniendo una expresión neutral.
Khalil respondió con un comentario mordaz que hizo palidecer al saudí y le pidió disculpas. De regreso a la oficina, Lucy se preparó para una reprimenda por haber arruinado el trato. Pero Khalil parecía casi complacido. «Tienes memoria fotográfica», comentó. «¿Disculpa?» «Tradujiste cada número, cada término técnico a la perfección, sin notas». Lucy se encogió de hombros. «Siempre he tenido facilidad para los idiomas y los números». MMN. Se quedó mirando por la ventanilla del coche un momento. ¿Tienes planes para esta noche? Sí, respondió ella, sorprendida por la pregunta. ¿Por qué? Cancelarlos. Cenamos con nuestros abogados a las 8. Lucy sintió una punzada de irritación. Señor Al-Rashid, con todo respeto, son casi las 6 de la tarde. Tengo compromisos personales. Que ahora son secundarios a tus obligaciones profesionales, dijo sin emoción. El contrato que firmaste exige plena disponibilidad. Lucy se mordió la lengua, recordándose a sí misma cuánto necesitaba este trabajo. Entendido, dijo. Al llegar a la oficina, llamó a Zoe para cancelar sus planes de estudio. Es ridículo, se quejó por teléfono. Espera que abandone por completo mi vida privada. Bueno, al menos es guapo, ¿no? Bromeó Zoe. Eso es irrelevante, respondió Lucy rápidamente. Quizás demasiado rápido. Ah, sí que es guapo. Interesante. ¿Basta? Es mi jefe, extremadamente exigente, y probablemente un robot sin emociones programado para hablar solo de negocios. En ese momento, Lucy levantó la vista y vio a Khalil de pie en la puerta, con el rostro indescifrable. Tengo que irme, susurró, preguntándose cuánto habría oído. Los abogados llegaron temprano, dijo, sin dar señales de haber oído nada. Vámonos. Durante la cena, Lucy notó cómo Khalil había cambiado sutilmente. Con los abogados, mostraba un encanto refinado que nunca dirigía a ella. De vez en cuando, lo sorprendía observándola, como evaluando su actuación. Para la tercera copa de vino caro, Lucy se sintió un poco más relajada. Cuando la conversación giró hacia la literatura, sorprendió a todos con su conocimiento de la poesía clásica árabe, recitando versos que incluso Khalil pareció impresionar al reconocer. ¿Dónde aprendiste eso?, preguntó durante un descanso, mientras los abogados discutían enfrascados. Mi abuelo era profesor de literatura comparada, dijo. Me enseñó árabe de niña. Tu apellido no suena árabe. No lo es. Mi abuelo materno era libanés. Michei viene del lado de mi padre. Khalil asintió, como si estuviera archivando esa información. Interesante. Estás llena de sorpresas, señorita Michei. Al final de la noche, cuando el conductor la dejó en su apartamento de Brooklyn, Lucy estaba agotada, pero extrañamente llena de energía. El trabajo sería exigente, su jefe imposible, pero por primera vez en mucho tiempo, se sentía intelectualmente viva. No se fijó en el coche negro que permaneció aparcado después de entrar, ni en el hombre que tomaba notas detalladas sobre el edificio donde vivía. 3 semanas después, Lucy se había adaptado al ritmo frenético de trabajar para Khalil. Sus jornadas empezaban a las 6 de la mañana y a menudo terminaban después de la medianoche. No cumplió con 2 plazos para su tesis, se alejó de sus amigos y prácticamente vivía en la oficina. Estás dando tu vida por este trabajo, dijo Zoe durante un inusual almuerzo. No te he visto en días. El sueldo lo vale, respondió Lucy, mirando su teléfono por tercera vez en 5 minutos. Y es temporal, una vez que pague mis préstamos estudiantiles. Si sobrevives tanto tiempo, te ves agotada. Lucy no podía negarlo. Sin embargo, había algo extrañamente adictivo en trabajar con Khalil. Era brillante, incansablemente eficiente y, a veces, cuando creía que nadie lo veía, casi humano. Justo la semana pasada, lo vio darle una generosa propina a un conserje mayor, y luego pareció realmente incómoda cuando el hombre le dio las gracias entre lágrimas. En otra ocasión, lo sorprendió riéndose de algo en su teléfono, solo para volver a ponerse serio al darse cuenta de que ella estaba allí. Tierra a Lucy, Zoe chasqueó los dedos. Estás pensando en él otra vez, ¿verdad? En el trabajo, la corrigió Lucy. Claro, Zoe sonrió con picardía.
Trabajo que, casualmente, involucra a un multimillonario absurdamente guapo. Es mi jefe, Zoe. ¿Y qué? Ese hombre necesita a alguien que lo haga sonreír. Y tú, mi amiga adicta al trabajo, necesitas a alguien que te saque de esa oficina. Sonó el teléfono de Lucy. Era Hassan. Señorita Mitchell, disculpe la interrupción de su almuerzo, pero el señor Al-Rashid solicita su presencia de inmediato. Se está preparando el avión. ¿Avión? ¿A dónde? Dubái. Salida en 3 horas. Lucy miró a Zoe con aire de disculpa. Tengo que irme. Parece que voy a Dubái. ¿Ves? De eso mismo hablo. Zoe levantó las manos. Al menos prométeme que harás compras de lujo en Dubái. Trabajaré, no haré turismo, dijo Lucy, recogiendo ya sus cosas. 2 horas después, iba camino al aeropuerto con una maleta pequeña hecha a toda prisa, intentando calmar los nervios. Nunca había volado en jet privado, y mucho menos había viajado internacionalmente con tan poca antelación. Khalil ya estaba a bordo cuando ella llegó, vestido con un traje impecable a pesar de las 14 horas de vuelo que le esperaban. ¿Tu primera vez en un jet privado?, preguntó, al notar su mirada de asombro. ¿Tan obvio?, preguntó. ¿Estás mirando a tu alrededor como un niño en una tienda de dulces? Lucy se sonrojó levemente. Es impresionante. Es práctico, respondió, volviendo su atención a los documentos que tenía delante. Tenemos trabajo que hacer durante el vuelo. Necesito que traduzcas estos contratos y memorices los términos clave para nuestras reuniones. Las siguientes horas fueron un torbellino de trabajo. Finalmente, cuando Lucy apenas podía mantener los ojos abiertos, Khalil por fin cerró su portátil. Descansa un poco, ordenó. Tenemos que estar alerta al aterrizar. Deberías seguir tu propio consejo, dijo ella, notando las ojeras. ¿Cuándo fue la última vez que dormiste? Él pareció un poco sorprendido por su preocupación. Dormir es un lujo cuando estás construyendo un imperio. Incluso los emperadores necesitan dormir, murmuró, ya dormitando en el cómodo asiento. Horas después, Lucy despertó desorientada y encontró una manta cuidadosamente sobre ella. Khalil dormía en el asiento frente a ella. Su rostro parecía sorprendentemente más joven y menos severo en el sueño. Por un momento, se permitió observarlo. Sin su intensidad habitual, parecía casi gentil. Rápidamente apartó ese pensamiento. El avión comenzó a descender hacia Dubái. Lucy miró por la ventana, maravillada por la brillante ciudad que se alzaba del desierto como un espejismo futurista. Supongo que también era su primera vez en Dubái. La voz de Khalil la sobresaltó. Es impresionante, respondió ella con sinceridad. Espera a verlo de cerca, dijo él, y por un momento, pareció entusiasmado por mostrarle la ciudad. Mañana nos reuniremos con los inversores. Esta noche tenemos que asistir a un evento benéfico. No traje nada para el evento, protestó Lucy. Ya me encargué de eso, dijo con naturalidad. Un estilista te recibirá en el hotel. ¿Siempre planeas todo con tanta antelación?, preguntó, impresionada y un poco molesta por su eficiencia. Una extraña sonrisa se dibujó en sus labios. Siempre. Lo que Lucy no sabía era que su pasado estaba a punto de chocar con su presente de una forma que ni siquiera Khalil Al-Rashid, con toda su meticulosa planificación, podría haber previsto. El hotel en Dubái era la personificación del lujo suntuoso, con una suite presidencial reservada para Khalil y una habitación contigua para Lucy. Un estilista la esperaba con una selección de vestidos de noche que probablemente costaban más que su alquiler anual. El señor Al-Rashid solicitó específicamente estas opciones, explicó el estilista, mostrándole vestidos en tonos verdes y azules. Mencionó que combinarían con sus ojos. Lucy sintió un extraño calor subirle a las mejillas. ¿Se había fijado en el color de sus ojos? Eligió un vestido verde esmeralda más conservador, aunque seguía siendo impresionante. Cuando finalmente se miró en el espejo, después de su peinado y maquillaje profesional, apenas reconoció a la sofisticada mujer que la miraba. Khalil esperaba en el vestíbulo, hablando rápido por teléfono en árabe. Al girarse y verla, hizo una pausa a media frase, abriendo un poco los ojos antes de recomponerse. Te llamo luego, dijo antes de colgar.
Señorita Mitchell, se ve apropiada para el evento, rió Lucy. Probablemente sea el cumplido más decepcionante que he recibido. Un ligero rubor asomó a su rostro, algo que ella nunca había visto. Quise decir que te ves espectacular, se corrigió, igual de sorprendido por sus propias palabras. En el coche, camino al evento, Khalil explicó la importancia de la gala benéfica. Muchos de los inversores con los que nos reuniremos mañana estarán allí. Esta noche es tan social como estratégica. ¿Y cuál es exactamente mi papel? ¿Solo una traducción? Esta noche, eres mi acompañante, dijo mirando por la ventana. ¿Tu acompañante? Repitió ella, arqueando las cejas. En la cultura empresarial de Oriente Medio, presentarse solo en eventos sociales puede considerarse un signo de debilidad o inestabilidad. Así que solo soy un accesorio, dijo Lucy, irritada. Khalil se giró para mirarla. Eres un académico talentoso que habla árabe con fluidez y comprende los matices culturales. Eso no te convierte en un apoyo. El evento fue deslumbrante, celebrado en un palacio reformado con vistas al Golfo Pérsico. Lucy estaba nerviosa, pero la presencia segura de Khalil a su lado la tranquilizó de forma extraña. La presentó a empresarios y políticos con un respeto que la sorprendió de nuevo. La señorita Mitchell es mi asesora lingüística y cultural. Su trabajo académico sobre literatura árabe moderna es pionero. Tras varias presentaciones, me susurró, de verdad que deberías dejar de exagerar mis credenciales. Ni siquiera he terminado mi maestría. No exagero, respondió. Leí tu tesis preliminar. Hassan la obtuvo de tu tutor. Lucy se detuvo en seco. ¿Qué? Eso es una violación de la privacidad. Es la debida diligencia. Solo contrato a los mejores. Tomó una copa de champán de un camarero que pasaba y se la ofreció. Su trabajo sobre cómo la poesía árabe moderna refleja el cambio político es realmente impresionante. Antes de que Lucy pudiera asimilar por completo que su jefe aparentemente había investigado a fondo su trabajo académico, un hombre mayor con una cálida sonrisa los interrumpió. Khalil, mi hijo. El hombre abrazó a Khalil con cariño, algo que Lucy jamás habría imaginado que alguien hiciera. Tío Fer, respondió Khalil con sincero cariño en la voz. No sabía que estarías aquí esta noche. Siempre apoyo una buena causa, dijo Fer antes de dirigir su atención a Lucy. ¿Y quién es esta encantadora joven? Lucy Mitchell, mi traductora y asesora cultural, me presentó Khalil. Lucy, él es Fer al-Zahawi, mi mentor y tío cariñoso. El hombre mayor abrió los ojos de par en par al oír su nombre, pero se recuperó rápidamente. ¿Mitchell? Un placer conocerte, querida. Mientras hablaban, Lucy notó que Fer la observaba atentamente, como si intentara resolver un rompecabezas. Le hizo preguntas sobre su familia, especialmente sobre su abuelo, a las que ella respondió con cortesía, pero con creciente confusión. Más tarde, después de que Khalil se viera envuelto en una conversación con unos inversores, Fer volvió a acercarse a ella. Dime, joven Lucy, ¿tu abuelo materno se llamaba Ibrahim? Lucy se sorprendió. Sí, Ibrahim Nasser. ¿Lo conocías? El hombre mayor sonrió enigmáticamente. El mundo es más pequeño de lo que a veces creemos. Tu abuelo fue un gran hombre. Antes de que pudiera preguntar más, Fer fue llamado por otros invitados, lo que dejó a Lucy intrigada. El resto de la velada fue un torbellino de conversaciones tanto en inglés como en árabe. Lucy observó a Khalil desenvolverse en el evento con una elegancia que nunca había mostrado en la oficina. Allí, sonreía con más facilidad, se reía de los chistes y, a veces, cuando creía que nadie lo veía, su mirada se dirigía hacia ella. Alrededor de la medianoche, Lucy estaba agotada. Encontró a Khalil solo en un balcón apartado, contemplando la ciudad resplandeciente. ¿Podemos irnos pronto?, preguntó, y prácticamente se quedó dormida de pie. Él se giró hacia ella, observándola bajo la tenue luz. Por un instante, su expresión pareció casi vulnerable. Solo unos minutos más. Hay algo que quiero mostrarte. La condujo a un jardín privado en la azotea, desde donde se podía disfrutar de una vista panorámica de Dubái. Es impresionante, murmuró Lucy. Llevo 20 años viniendo a Dubái y nunca me canso de esta vista.
dijo en voz baja. Lo imposible se hizo realidad con visión y determinación. Lucy estudió su perfil. ¿Puedo preguntarte algo personal? Dudó un momento y asintió. ¿Por qué trabajas tanto? Ya tienes más dinero del que podrías gastar en varias vidas. Khalil guardó silencio tanto tiempo que pensó que no respondería. Mi padre construyó algo de la nada, dijo finalmente. Cuando murió, prometí convertir su legado en algo que perdurara por generaciones. ¿Y eso implica renunciar a cualquier rastro de vida personal? Una sonrisa triste se dibujó en su rostro. Algunos sacrificios son necesarios para alcanzar logros extraordinarios. ¿Y vale la pena? Sus ojos se encontraron con los de ella. Es una pregunta que me he estado haciendo últimamente. El momento se rompió cuando Hassan apareció discretamente. Señor, su llamada programada con Nueva York es en 5 minutos. En el coche de regreso al hotel, Lucy permaneció pensativa en silencio. Algo entre ellos había cambiado esa noche, una sutil barrera se derrumbó. Cuando llegaron, Khalil la acompañó hasta la puerta de su habitación. Descansa un poco. Mañana será intenso. Gracias por esta noche, dijo. Fue inesperadamente agradable. Una breve sonrisa iluminó su rostro. Buenas noches, Lucy. Era la primera vez que la llamaba por su nombre y oírlo le provocó un escalofrío inesperado. Mientras se preparaba para acostarse, Lucy no podía dejar de pensar en el extraño encuentro con Fer y en cómo parecía conocer a su abuelo. Tenía que ser una coincidencia. Tenía que serlo. Lo que no sabía era que, en la habitación de al lado, Khalil estaba hablando por teléfono con Fer, absorto en una conversación sobre el pasado de Lucy Mitchell y un secreto que llevaba décadas enterrado. Las reuniones del día siguiente fueron una prueba de resistencia. 8 horas seguidas de intensas negociaciones con inversores, con Lucy traduciendo sin parar entre el inglés y 3 dialectos árabes diferentes. Khalil se sentía como pez en el agua, dominando la sala con serena autoridad. Al final del día, cuando por fin regresaron al hotel, Lucy estaba agotada física y mentalmente. Le dolía la cabeza por el esfuerzo de mantenerse concentrada durante tanto tiempo. Hoy estuviste excepcional, dijo Khalil, sorprendiéndola al entrar en el ascensor. Gracias, respondió ella, frotándose las sienes. Pero creo que mi cerebro está oficialmente frito. ¿Dolor de cabeza? Asintió. Khalil pulsó el botón de su piso, y sorprendentemente, también pulsó el del ático. ¿A dónde vamos?, preguntó. Necesitas aire fresco y tranquilidad, respondió él con sencillez. El ático tenía una piscina infinita privada con vistas a la ciudad. El sol se ponía, bañándolo todo con un resplandor dorado. No había nadie más alrededor. ¿Cómo? Empezó a preguntar Lucy. Lo reservé para uso privado, explicó Khalil, aflojándose la corbata. Siéntate. La condujo a un lujoso sillón, y para su sorpresa, le colocó los dedos en las sienes, aplicando una suave presión circular. ¿Qué haces?, preguntó ella, tensa. Una técnica para aliviar el dolor que aprendí de mi madre, dijo, continuando los movimientos. Ella era doctora. Poco a poco, Lucy empezó a relajarse bajo su toque. Nunca hablas de tu familia. En el trabajo rara vez hay oportunidad de tener conversaciones personales. ¿Y esto no es trabajo? Hizo una pausa, con los dedos aún en sus sienes. Supongo que no lo es. Durante unos minutos, guardaron un silencio reconfortante mientras él continuaba el masaje. El dolor de cabeza de Lucy empezó a aliviarse. Mi madre murió cuando yo tenía 12 años, dijo Khalil de repente. Cáncer. Mi padre estaba devastado, pero se dedicó a trabajar. Supongo que aprendí eso de él. Lucy abrió los ojos, sorprendida por la revelación personal. Lo siento. Se encogió de hombros, intentando parecer indiferente, pero Lucy captó la vulnerabilidad tras el gesto. Fue hace mucho tiempo. Aún así, perder a un ser querido deja huella. Khalil se alejó, recuperando su actitud profesional. ¿Te sientes mejor? Muchísimo. Gracias. Cenaremos en 1 hora. El tío Fer nos acompañará. Lucy se irguió. Parecía conocer a mi abuelo.
¿No es un poco extraño? Un breve destello cruzó el rostro de Khalil. El mundo empresarial internacional es pequeño. Las casualidades ocurren. Pero algo en su tono sugería que no era pura coincidencia. La cena tuvo lugar en un restaurante exclusivo en la azotea de un rascacielos. Ferd ya los estaba esperando cuando llegaron, de pie para abrazar a Khalil y besarle las manos a Lucy. Querido, dijo el anciano con cariño, me alegra mucho que hayas podido acompañarnos. La conversación fluyó con naturalidad, y Ferd contaba historias sobre el joven Khalil que lo hacían parecer sorprendentemente humano. Era un chico muy serio. Ferd se rió. Siempre leyendo. Siempre planeando. Cuando tenía 10 años, me presentó un plan de negocios completo para ampliar mi pequeña flota de taxis. Y era un buen plan. Khalil se defendió con una sonrisa inusual. Un plan excelente. Por eso lo usé, coincidió Ferd. El chico nació para los negocios. Se volvió hacia Lucy. ¿Y tú, querida? ¿Qué te atrajo al mundo de las lenguas y la literatura? Mi abuelo, respondió. Era profesor y me enseñó a amar las palabras. Ibrahim Nassar, dijo Ferd pensativo. Un hombre extraordinario. Lucy se inclinó hacia adelante. ¿De verdad lo conocías, verdad? ¿Cómo? Ferd miró a Khalil, quien negó sutilmente con la cabeza. El anciano sonrió evasivamente. Círculos académicos. Hace muchos años. La respuesta no la satisfizo, pero antes de que pudiera insistir, Khalil cambió de tema con habilidad. Después de cenar, cuando Ferd se despidió, le tomó la mano a Lucy un buen rato. Tienes sus ojos, dijo en voz baja. Los mismos ojos que ven más allá de las apariencias. De regreso al hotel, Lucy estaba pensativa. Tu tío oculta algo sobre mi abuelo. Khalil no apartaba la vista del paisaje. A Ferd le gusta el misterio. No te lo tomes tan en serio. Es más que eso, insistió. La forma en que reaccionó a mi nombre, las preguntas específicas. Conocía bien a mi abuelo. Khalil no respondió, pero Lucy notó que apretaba la mandíbula. Al llegar al hotel, la acompañó de nuevo a su habitación. Volvemos a Nueva York mañana, dijo. El avión sale a las 10. Khalil, gritó mientras él se giraba para irse. Era la primera vez que lo llamaba por su nombre. ¿Hay algo que no me estás contando? Vamos a divertirnos un poco con quienes solo leen los comentarios. Escribe pizza en los comentarios. Solo quienes hayan leído hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Se detuvo, de espaldas a ella, con los hombros rígidos bajo su traje a medida. Por un momento, pareció que iba a abrirse. Entonces el momento pasó. Buenas noches, Lucy, dijo simplemente, antes de caminar por el pasillo hacia su suite. Esa noche, Lucy soñó con su abuelo. En el sueño, él estaba sentado en su oficina habitual de Boston, rodeado de libros viejos, contándole historias en árabe sobre la amistad entre dos jóvenes empresarios cuyos caminos se separaron por una traición. Ella despertó con la inquietante sensación de que había algo importante que necesitaba saber, pero seguía estando fuera de su alcance. De vuelta en Nueva York, la intensa rutina laboral se reanudó, pero algo había cambiado. Khalil se mostró más distante que antes, evitando estar a solas con Lucy siempre que podía y asignando tareas a través de San en lugar de hablar con ella directamente. Tras una semana con este comportamiento, Lucy estaba frustrada. Durante una traducción particularmente difícil de unos documentos legales, finalmente lo confrontó en su oficina. ¿Hice algo mal?, preguntó directamente, cerrando la puerta tras ella. Khalil pareció sorprendido. No. ¿Por qué lo preguntas? Apenas me has hablado desde Dubái. Si dije o hice algo malo. No es nada que hayas hecho tú, interrumpió, pasándose una mano por el pelo en una rara señal de nerviosismo. Sí que lo he hecho. Asuntos personales que resolver. ¿Tiene que ver con mi abuelo y su tío Ferd? La pregunta directa lo pilló claramente desprevenido. ¿Por qué piensa eso? No soy solo un traductor, señor Al-Rashid. También se me da bien interpretar a la gente. Algo cambió después de esa cena. Khalil se levantó y se acercó a la ventana, mirando la ciudad.
Algunas historias no me corresponden contarlas. Si se trata de mi familia, tengo derecho a saberlo. Se giró hacia ella, con una expresión llena de conflicto interno. Necesito más tiempo. Créeme cuando te digo que lo sabrás todo cuando llegue el momento. Lucy quiso insistir, pero algo en su rostro la detuvo. Está bien, pero no me evites. Es doloroso. Su confesión pareció impactarlo. Nunca quise hacerte daño. Eres... Dudó, como si eligiera cuidadosamente sus palabras. Un valioso colega. Lucy se rió sin humor. ¡Qué valiosa colega! De verdad que sabes cómo hacer sentir especial a una chica. Una leve sonrisa se dibujó en sus labios. ¿Sabes a qué me refiero? La verdad es que no, a veces siento que nos estamos acercando, que hay algo más que trabajo entre nosotros, y entonces vuelves a levantar ese muro. Khalil guardó silencio un buen rato. Viajo a Boston la semana que viene, dijo finalmente. Me gustaría que me acompañaras. El repentino cambio de tema la sorprendió. ¿Boston? ¿Por qué? Negocios primero, pero también porque hay alguien allí que deberías conocer. ¿A quién? Un antiguo socio de tu abuelo. A Lucy se le aceleró el corazón. ¿Has estado investigando a mi abuelo? Investigar es una palabra fuerte. Digamos que he estado intentando comprender mejor algunas conexiones históricas. Lucy se cruzó de brazos. Es increíblemente intrusivo, ¿sabes? Sí, admitió con sorprendente honestidad, pero era necesario. ¿Vendrás? ¿Cómo podría rechazar una oferta tan encantadora y misteriosa?, respondió con sarcasmo. A la mañana siguiente, Lucy encontró un sobre en su escritorio. Dentro había una vieja foto en blanco y negro de dos jóvenes sonriendo frente a una pequeña oficina. Se sorprendió al reconocer a su abuelo como uno de ellos. El otro hombre se parecía notablemente a una versión más joven de Farid. En el reverso de la foto, escrito en árabe, decía, Ibrahim y Farid Nasser y Al-Zahawi Imports, 1958. No había ninguna nota ni explicación. Cuando buscó a Khalil, Hassan le dijo que había estado en reuniones fuera de la oficina todo el día. Lucy pasó la semana siguiente entre el trabajo intenso y la investigación de la misteriosa conexión entre su abuelo y la familia de Khalil. Sus esfuerzos no dieron muchos frutos. Su abuelo rara vez hablaba de su vida antes de establecerse como profesor en Boston, y su madre solo sabía que había trabajado en importaciones antes de su carrera académica. La noche anterior al viaje a Boston, Lucy estaba trabajando hasta tarde cuando Khalil apareció en su puerta. Parecía cansado, con las mangas arremangadas y la corbata suelta, algo raro en alguien que suele ser tan refinado. Deberías irte a casa a descansar un poco, dijo. Salimos mañana temprano. Dice la adicta al trabajo, respondió ella, organizando sus notas. Él entró en la oficina y se sentó frente a su escritorio. Gracias por la foto. ¿Me lo dejaste? Asintió. Lo encontré en los archivos de Farid. ¿Por qué no me contaste sobre su conexión? Porque es complicado. Se frotó la cara. Lucy, hay una historia compartida entre nuestras familias que descubrí hace poco. Es delicada. Algo en su expresión la alarmó. ¿Es algo malo? ¿Mi abuelo hizo algo malo? No, respondió rápidamente. Ibrahim Nasser era un hombre honorable. Es más bien una cuestión de legados perdidos. Prometo que todo tendrá sentido en Boston. Se levantó para irse, pero se detuvo en la puerta. ¿Lucy? Sí. Perdón por la distancia. No es que le costara encontrar las palabras, lo cual era inusual en alguien que suele hablar tan bien. No eres tú. La verdad es que el problema es cuánto disfruto estar contigo. Antes de que pudiera procesar por completo esta casi confesión, él se había ido, dejándola con aún más preguntas que antes. Boston en otoño era espectacular, con árboles que teñían los paisajes de tonos rojizos y dorados. El avión de Khalil aterrizó una fresca mañana de jueves, con el aire cargando los primeros indicios del invierno. Es extraño estar de vuelta, dijo Lucy mientras el coche los llevaba desde el aeropuerto. Pasé mi infancia visitando a mi abuelo aquí. ¿Dónde vivía?, preguntó Khalil, con aparente interés.
en Cambridge, cerca de Harvard. Tenía una casa vieja llena de libros y objetos de Oriente Medio. Sonrió al recordarlo. El olor a libros viejos y té de cardamomo. Khalil la observaba con una expresión que no supo interpretar. Lo querías mucho. Me enseñó todo lo que sé sobre idiomas y sobre el respeto a las diferentes culturas. Después de que mis padres fallecieran en un accidente de coche cuando yo tenía 8 años, él fue mi refugio hasta que falleció hace 5 años. Khalil pareció sorprendido. No sabía nada de tus padres. Lo siento. Lucy se encogió de hombros, un gesto que no reflejaba el dolor que aún sentía. Fue hace mucho tiempo, como diría uno. Aún así, perder a un ser querido deja huella, dijo, haciéndose eco de sus propias palabras desde Dubái. Intercambiaron una mirada de mutuo entendimiento que decía más que cualquier conversación. El coche los dejó en un hotel de lujo en Beacon Hill. La reunión de negocios de Khalil estaba programada para la tarde, lo que dejaba la mañana libre. ¿Te gustaría visitar algunos de los lugares de tu infancia?, preguntó durante el desayuno. La oferta la pilló desprevenida. ¿En serio? Pensé que te pondrías serio. Incluso los emperadores se toman un descanso a veces, dijo, haciendo referencia a su comentario durante el vuelo a Dubái. Así que pasaron la mañana como turistas. Lucy lo llevó a Harvard Yard, donde su abuelo enseñaba, y luego a una pequeña librería árabe donde pasó horas curioseando mientras él charlaba con otros académicos. Para su sorpresa, Khalil parecía genuinamente interesado. Le hacía preguntas sobre sus recuerdos y escuchaba atentamente sus historias. Lejos del mundo corporativo, era casi encantador. Reía con más facilidad, y la intensa intensidad de su mirada se suavizó hasta convertirse en algo más cálido. En una pequeña cafetería que solía frecuentar con su abuelo, Khalil pidió un café árabe tradicional. ¿Tu abuelo venía aquí a menudo?, preguntó. Todos los domingos. Lucy sonrió con nostalgia. Conocía al dueño original, quien también era un inmigrante libanés. Como si sus palabras lo hubieran convocado, un hombre mayor se acercó a su mesa. Disculpe, pero no pude evitar oír. ¿Es usted la nieta de Ibrahim? Lucy levantó la vista, sorprendida. Sí, soy Lucy. El rostro del hombre se iluminó. Pequeña Lucy, no puedo creerlo. La última vez que te vi, apenas me llegabas a la cintura. Se volvió hacia Khalil. Y tú debes ser el hijo de Farid. El parecido es notable. Khalil parecía tan sorprendido como Lucy. No, señor. Soy Khalil al-Rashid. Farid es mi tío de cariño. Ah, asintió el hombre. Al-Rashid, por supuesto. Bueno, es un placer volver a ver a los descendientes de grandes familias juntos. ¿Grandes familias?, preguntó Lucy. Nasser y Al-Zahawi, los pioneros. El hombre abrió los brazos. Sin ellos, muchos de nosotros nunca habríamos venido a Estados Unidos. Después de que el hombre se fuera, Lucy se volvió hacia Khalil. Creo que es hora de algunas respuestas. Khalil miró su reloj. Nuestra reunión es en 1 hora. Prometo que todo se explicará. Basta de misterios, Khalil. Estoy harto de acertijos. Confía en mí un poco más, dijo con ojos suplicantes. La reunión de negocios era en una elegante casa de Lowisburg Square. Al llegar, un mayordomo los condujo a una biblioteca que parecía sacada de una novela clásica. Estanterías que llegaban del suelo al techo, sillones de cuero y una chimenea crepitante, a pesar del calor del día. Dentro, Farid al-Zahawi los esperaba, de pie para recibirlos. No dijiste que tu tío estaría aquí, le susurró Lucy a Khalil. Porque él es la reunión, respondió Khalil en voz baja. Farid abrazó a Lucy con cariño. Querida, gracias por venir. Sé que deben estar confundidos, pero les prometo que todo tendrá sentido. Los invitó a sentarse y luego se dirigió a un gran cuadro sobre la chimenea. Lucy se quedó sin aliento al reconocer a su abuelo, mucho más joven, de pie junto a Farid. Esta casa, empezó Farid, es donde empezó todo. La sede original de importaciones Nasser y Al-Zahawi, fundada en 1958 por 2 jóvenes inmigrantes, tu abuelo y yo. Mi abuelo nunca mencionó ningún negocio, dijo Lucy, atónita.
Por razones que pronto comprenderás. Farid se sentó pesadamente, aparentando de repente su misma edad. Ibrahim y yo éramos como hermanos. Huimos del Líbano en tiempos políticos turbulentos y llegamos a Estados Unidos con solo ambición y algunos contactos familiares. Continuó contando cómo construyeron un negocio exitoso importando productos de Oriente Medio, allanando el camino para otros inmigrantes y convirtiéndose en figuras respetadas de la comunidad árabe estadounidense. Todo iba bien hasta 1963, continuó Farid, con la voz cada vez más débil. Tuvimos un desacuerdo sobre el rumbo del negocio. Yo quería expandirme al petróleo. Tu abuelo quería seguir con las importaciones tradicionales. Se intercambiaron palabras. Se hicieron acusaciones. ¿Una discusión de negocios los destrozó?, preguntó Lucy, incrédula. Ojalá hubiera sido solo eso, suspiró Farid. La verdadera razón era más personal. Me había enamorado de la hermana de Ibrahim, tu tía abuela Amira. Lucy frunció el ceño. No tengo una tía abuela, Amira, porque murió joven antes de que tú nacieras. Una rara afección cardíaca. Los ojos de Farid se humedecieron. Ibrahim me culpó por el estrés que, según él, agravó su enfermedad. Tras su fallecimiento, nuestra amistad no pudo recomponerse. Me vendió su parte del negocio y se pasó al mundo académico. ¿Y qué pasó con la empresa?, preguntó Lucy. Farid miró a Khalil. Finalmente, quedó bajo el cuidado de la familia Al-Rashid. El padre de Khalil se casó con mi sobrina y se hizo cargo cuando me jubilé. Lucy se volvió hacia Khalil, empezando a comprender. Así que Al-Rashid International empezó como Importaciones Nasser y Al-Zahawi, confirmó Khalil. La mitad del negocio original pertenecía a tu abuelo. Lucy se sintió mareada ante la revelación. ¿Por qué me entero de esto ahora? ¿Tu abuelo nunca se lo contó a tu familia?, preguntó Farid. Nunca. Rara vez hablaba de su vida antes de la academia. Farid asintió con tristeza. El dolor debía de ser demasiado profundo. Pasé décadas intentándolo encontrar, con la esperanza de reconciliarnos, pero él no quería que lo encontraran. El anciano se levantó y se acercó a un escritorio viejo, sacando una carpeta de cuero. Hace poco la encontré entre unos papeles viejos. Es el acuerdo original que redactamos Ibrahim y yo cuando fundamos la empresa. Legalmente, ya no significa nada, pero moralmente sí. Le entregó la carpeta a Lucy. Dentro había un documento amarillo escrito a mano por su abuelo. El acuerdo estipulaba que la empresa siempre pertenecería a ambas familias y que las ganancias se repartirían equitativamente, explicó Farid. Cuando supe que eras la nieta de Ibrahim, le pedí a Khalil que te encontrara. Lucy miró a Khalil, quien evitó su mirada. Así que todo este tiempo, ¿me contrataste por ser la nieta de Ibrahim Nasser? ¿No por mis habilidades? Al principio, sí, admitió Khalil. Necesitaba confirmar tu identidad antes de decidir cómo proceder, pero enseguida me di cuenta de que tu talento es real. Lucy sintió una oleada de ira. ¿Así que fui parte de algún plan elaborado? ¿Un peón en un plan de reparación corporativa? No es así, protestó Khalil. Sí, hubo un motivo oculto inicial, pero... ¿Pero qué? Lo interrumpió, poniéndose de pie. Me ocultaste deliberadamente información crucial sobre mi familia mientras indagabas en mi pasado. Me manipulaste. Lucy, por favor, dijo Farid, interviniendo. La culpa es mía. Le pedí a Khalil que actuara con cautela. Debíamos estar seguros antes de remover la historia. ¿Seguro de qué?, preguntó con voz temblorosa. Que realmente eras el heredero de Ibrahim, respondió Farid. ¿Y sí? Si fueras digno del legado que dejó. ¿Digno? Lucy rió con amargura. ¿Y quién eres tú para decidir eso? Lucy, dijo Khalil, acercándose a ella. Nunca quise hacerte daño. Lo que empezó como un deber familiar se convirtió en algo completamente diferente para mí. ¿Y qué es eso? Dudó, sin palabras otra vez. Eso es lo que pensé, dijo ella con frialdad, agarrando su bolso. Si me disculpan, necesito un poco de aire. Se fue rápidamente, ignorando sus gritos. En las calles de Boston, la ciudad que una vez llamó su hogar, Lucy nunca se había sentido tan perdida.
Vagó sin rumbo durante horas, intentando procesar todo lo que había aprendido. La inesperada conexión con Al Rashid International, el pasado oculto de su abuelo y la sensación de haber sido utilizada por Khalil. Finalmente, se encontró en Cambridge, frente a la antigua casa de su abuelo, ahora ocupada por otra familia. Se sentó en un banco al otro lado de la calle, contemplando la casa donde había pasado tantos veranos. Pensé que podría encontrarte aquí. No necesitó mirar para saber que era Khalil. ¿Cómo me encontraste? No fue difícil adivinar que buscarías un lugar conocido. Se sentó a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿Puedo explicarlo? ¿Qué hay que explicar? Me contrataste con engaños. Sí y no. Respiró hondo. Cuando Farid me contó sobre tu conexión con Ibrahim Nasser, inicialmente solo planeé verificarlo y quizás ofrecer una compensación económica por la participación original de tu abuelo en el negocio. Era un asunto puramente comercial. ¿Y cuándo cambió eso? El momento en que derramaste café sobre tu blusa y aún así me corregiste sobre poesía clásica árabe durante la entrevista. Una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Eras diferente a cualquier persona que hubiera conocido. Brillante, genuino, intrépido. Lucy finalmente lo miró. ¿Por qué no me dijiste la verdad desde el principio? ¿En serio? Tenía miedo de perderte. Él sostuvo su mirada. Primero como traductor, luego de otras maneras. Y aún así seguiste investigando. Y cada descubrimiento me hacía admirarte más, confesó. Tu dedicación a los estudios a pesar de las dificultades económicas, como cuidaste a tu abuelo durante sus últimos años, tu trabajo voluntario enseñando inglés a refugiados. Lucy, cuanto más sabía de ti, más. Hizo una pausa, visiblemente incómodo con su vulnerabilidad. ¿Más tú qué? Insistió ella. Cuanto más me importaba, terminó con sencillez, de una forma que nunca antes había experimentado. Lucy quiso aferrarse a su ira, pero ésta se desvanecía ante su inusual sinceridad. ¿Qué quiere Farid de mí ahora?, preguntó. Reconocimiento. Redención, tal vez. Khalil se encogió de hombros. Es viejo y lamenta los errores del pasado. Verte le devuelve la amistad que perdió. ¿Y tú? ¿Qué quieres? Dudó un momento, pero luego respondió con sorprendente honestidad. Al principio, quería proteger la empresa y la reputación de la familia. Ahora, solo quiero recuperar tu confianza. Se quedaron en silencio unos minutos, observando la casa. Mi abuelo nunca mencionó nada de esto, dijo Lucy finalmente. Ni la compañía, ni Farid, ni una hermana llamada Amira. ¿Por qué ocultar tanto? A veces la gente entierra partes dolorosas de su pasado tan profundamente que se convence de que nunca ocurrió, respondió Khalil. Creo que tu abuelo quería proteger a su familia del dolor que sufrió. Lucy reflexionó sobre sus palabras. Siempre decía que el pasado debería influir en el presente, no controlarlo. Un hombre sabio, comentó Khalil. Si vuelvo contigo a hablar con Farid, no significa que haya perdonado por completo como sucedió todo, aclaró. Es comprensible. Y no sé qué pensar de todo este asunto de la herencia. Nadie te está pidiendo que tomes ninguna decisión ahora, le aseguró. Solo escucha lo que Farid tiene que decir. Después, lo que decidas hacer con la información depende completamente de ti. Lucy asintió lentamente. Muy bien. Cuando se levantaron para irse, Khalil, vacilante, les ofreció la mano. Tras un momento de vacilación, Lucy la aceptó. De vuelta en casa de Farid, el anciano parecía haber envejecido años en tan solo unas horas. Su rostro se iluminó al verlos regresar juntos. Lucy, querida, pensé que había perdido la oportunidad de explicarte con detalle. Se sentó, más serena ahora. La escucho. Farid me contó toda la historia. Cómo él e Ibrahim habían sido inseparables en su juventud, cómo construyeron el negocio juntos y cómo el amor por Amira lo complicó todo. La disputa comercial fue solo un síntoma de tensiones más profundas. Cuando Amira murió, me consumió la culpa, admitió Farid. Ibrahim tenía razón. El estrés de nuestro conflicto empeoró su condición. Pero en ese momento, fui demasiado orgulloso para admitir mi error.
Explicó cómo transfirió fondos en secreto a la cuenta de Ibrahim a lo largo de los años, asegurándose de que tuviera estabilidad financiera, a pesar de que se negaba a contactarlo. ¿Nunca lo aceptó?, preguntó Lucy. Nunca lo supo. Los fondos se enviaron a través de abogados como restitución de las ganancias que deberían haber sido suyas. Creo que usó parte de ese dinero para financiar tu educación. La pieza final del rompecabezas encajó. Lucy siempre se había preguntado cómo su modesto abuelo podía permitirse una escuela privada para ella. ¿Por qué revelar todo esto ahora? Farid intercambió una mirada con Khalil. Soy viejo, Lucy. No tengo hijos. Recientemente, hice algunos cambios en mis asuntos. Quería corregir este error histórico mientras aún pudiera. ¿Qué tipo de cambios? Transferí el 20% de mis acciones en Al Rashid International a tu nombre. Lucy se quedó sin aliento. ¿Qué? Se trata de la participación que habría aumentado de la participación original de tu abuelo si se hubiera quedado en la empresa, explicó Farid. No es caridad. Es justicia que se ha hecho esperar. No puedo aceptar esto, protestó Lucy. Es demasiado. Ya está hecho, dijo Farid con suavidad. Los papeles solo necesitan tu firma para finalizar. Lucy miró a Khalil. ¿Sabías esto? Me enteré ayer, respondió. Fue decisión de Farid. ¿Y te parece bien? Preguntó vacilante. La empresa sigue prosperando. Además, una pequeña sonrisa se dibujó en su rostro. Ahora tendré una razón profesional para tenerte cerca. Lucy no sabía si reír o llorar. La revelación fue abrumadora. Necesito tiempo para procesar todo esto. Claro, querida, asintió Farid. Tómate todo el tiempo que necesites. Cuando salieron de casa, ya era de noche. Khalil la acompañó en silencio de regreso al hotel. En la puerta de su habitación, se detuvo. Lucy, no importa lo que decidas sobre las acciones o tu futuro en la empresa, espero que podamos encontrar una salida. Juntos. Observó su rostro, viendo una vulnerabilidad genuina donde antes solo había una confianza inquebrantable. No sé qué decir, Khalil. No digas nada ahora, respondió. Solo piénsalo. Por primera vez desde que lo conoció, parecía completamente inseguro, casi frágil. Impulsivamente, Lucy se adelantó y le besó la mejilla. Buenas noches, Khalil. Un rubor sorprendente tiñó su rostro, habitualmente sereno. Buenas noches, Lucy. En su habitación, Lucy permaneció despierta durante horas, pensando en cómo su vida había cambiado por completo en un solo día. Estaba disgustada por haber sido manipulada, conmovida por la historia de reconciliación de Farid y completamente confundida sobre sus sentimientos por Khalil. Cuando por fin se durmió, volvió a soñar con su abuelo, esta vez sonriendo y asintiendo como aprobando un camino que aún no veía con claridad. Había pasado un mes desde la revelación en Boston. Lucy había regresado a Nueva York con más preguntas que respuestas, manteniendo una distancia profesional con Khalil mientras procesaba todo lo que había aprendido. Se dedicó a investigar sobre su abuelo, rebuscando entre viejas cajas de documentos que había guardado tras su muerte. En un sobre amarillento en el fondo de una caja, encontró algo revelador. Una foto antigua, similar a la que Khalil le había mostrado, pero en esta, Ibrahim y Farid estaban acompañados por una joven y hermosa mujer. En el reverso, escrito en árabe descolorido, se leía, Farid, Ibrahim y Amira. ¿Nuestra primera oficina? 1959, así que era cierto, murmuró Lucy para sí misma. Esa misma semana, solicitó 2 semanas de vacaciones en el trabajo, enviándolas por correo electrónico en lugar de hablar con Khalil en persona. La respuesta fue de Hassan, quien aprobó su solicitud sin hacer preguntas. Durante su ausencia, visitó la Biblioteca Pública de Boston y los archivos de la Universidad de Harvard, donde su abuelo había enseñado. Encontró menciones a las importaciones de Nasser y Al-Zahawi en periódicos viejos, lo que confirmó la historia de Farid. En un artículo de 1962, su abuelo y Farid fueron celebrados como pioneros exitosos en la comunidad árabe estadounidense. El último día de sus vacaciones, Lucy recibió una llamada inesperada de Zoe. ¿Adivina quién apareció hoy en mi cafetería con cara de cachorro perdido? No tengo ni idea, respondió Lucy, aunque tenía una idea bastante aproximada.
Tu jefe millonario, continuó Zoe. Parecía diferente, menos intimidante, más humano. Te preguntó dónde estabas. ¿Y qué le dijiste? Dije que estabas haciendo lo que siempre haces cuando estás confundida, investigar como una investigadora obsesionada. Lucy suspiró. ¿Y qué dijo? Me preguntó si creía que volverías. Zoe hizo una pausa. Lucy, pase lo que pase entre ustedes dos, ese hombre está sufriendo. Me dio su tarjeta y me dijo que si hablaba contigo, te dijera que te esperaría cuando estuvieras lista para hablar. Lucy jugueteaba con el borde de un viejo libro sobre la inmigración árabe a Estados Unidos que había encontrado. ¿Es complicado, Zoe? La vida suele serlo, pero no es frecuente ver a directores ejecutivos multimillonarios con cara desdichada, pidiendo noticias de sus empleados. Zoe se rió. Él te quiere, ¿sabes? Ni siquiera me conoce de verdad, protestó Lucy débilmente. Quizás. Pero él quiere. ¿Acaso no vale la pena? Tras colgar, Lucy tomó una decisión. Era hora de enfrentarse no solo a Khalil, sino también a su propio pasado y futuro. Cuando regresó a la oficina el lunes siguiente, el ambiente se sentía extrañamente tenso. El personal la miraba con curiosidad mientras caminaba hacia su oficina. Hassan la saludó con un gesto cauteloso. ¿Está? Preguntó simplemente. En una teleconferencia que termina en unos 10 minutos, Lucy asintió y se dirigió a su oficina. Encontró todo exactamente como lo había dejado, excepto una rosa roja en un sencillo jarrón sobre su escritorio, sin tarjeta. Exactamente 12 minutos después, su puerta se abrió y Khalil entró, con aspecto aliviado y nervioso al verla. «Volviste», dijo como si no estuviera del todo seguro de creerlo. «Tengo un contrato», respondió ella, intentando mantener la voz neutra. Lucy dio un paso vacilante hacia ella. «Encontré esto», lo interrumpió, entregándole la foto que había descubierto. Era cierto, todo lo que Farid había dicho. Khalil estudió la foto, con la mirada dulcificada. «¿Has estado investigando?» «Yo siempre hago mi tarea». Respiró hondo. «Hablé con una prima lejana en Boston, hija de un primo de mi abuelo. Recordaba vagamente historias sobre una hermana suya que murió joven. La familia apenas hablaba de ella porque el dolor era inmenso». «¿Y qué más descubriste?» «Que mi abuelo fue un hombre que cargó con el dolor y el arrepentimiento hasta el final, igual que Farid». Miró directamente a Khalil y le dijo, «No quiero vivir así». Algo parecido a la esperanza iluminó sus ojos. «¿Qué significa eso para ti ahora?» «Significa que estoy considerando la oferta de Farid, pero en mis propios términos». Se enderezó. «Quiero crear una fundación a nombre de mi abuelo y Amira para apoyar a los estudiantes inmigrantes. Y quiero que una parte significativa de las ganancias de las acciones se destine a ella». Khalil asintió, impresionado. «¿Y qué hay de tu puesto en la empresa?» «Aún no lo he decidido, pero sé que no quiero que seas solo un accionista pasivo». Hizo una pausa. «Y sé que nuestra dinámica ha cambiado para siempre». «¿Para bien o para mal?», preguntó en voz baja. «Depende». «¿Depende de...?» Lucy se levantó, acortando la distancia entre ellos. «De que seas sincero conmigo sobre algo». «Lo que sea», respondió sin dudar. «¿Por qué me contrataron realmente?» «No fue la razón oficial. No fue la historia de verificar mi identidad. Fue la verdadera razón». Khalil pareció incómodo con la pregunta directa, pero no apartó la mirada. «¿La verdad?» «Vi tu foto incluso antes de conocerte. Hassan había preparado un expediente, y había una foto tuya en tu graduación universitaria. Te reías, con el pelo al viento». «¿Y qué?», insistió ella al ver su vacilación. «Tan viva», terminó simplemente. «Tan diferente a cualquier persona en mi mundo. Quería conocerte de inmediato». El trabajo de traducción fue una excusa conveniente. Lucy no esperaba esa respuesta. «¿Me estás diciendo que me contrataste porque te gustó mi foto?» Un rubor sorprendente cubrió su rostro. «Suena ridículo así dicho». «Es completamente ridículo», coincidió ella, esforzándose por no sonreír, y un poco inquietante. «En mi defensa, tus cualificaciones eran impecables», añadió rápidamente.
No habría funcionado si no tuvieras un talento excepcional. ¿Entonces admites que el trabajo de traducción fue secundario? Admito que rompí todas mis reglas cuando se trató de ti, Lucy Mitchell. Su voz se volvió seria. Y seguiré rompiéndolas si me das la oportunidad. El momento fue interrumpido por el teléfono de Lucy, que sonó sobre la mesa. Contestó a regañadientes. ¿Señorita Mitchell? Fer del Zahawi le atiende en la línea 1, dijo la recepcionista. Lucy miró a Khalil, quien parecía igual de sorprendido. Me lo llevo, respondió. La voz de Fer llegó a través de la línea, con un tono optimista. Lucy, querida, espero no interrumpirte. En realidad, empezó, mirando a Khalil, estoy en medio de algo importante. Excelente. Entonces Khalil está contigo. Por favor, ponme en altavoz. Presionó el botón, arqueando una ceja hacia Khalil. Tengo noticias maravillosas, anunció Fer. Encontré más documentos de tu abuelo, cartas que le escribió a Amira, mencionando planes para el futuro de la empresa. Y hay algo más. Algo que ambos necesitan ver en persona. ¿Qué es?, preguntó Khalil. No por teléfono, insistió Fer. Ven a Dubái la semana que viene. Me alojaré en mi casa. Es importante para ambas familias. Al terminar la llamada, Lucy y Khalil se miraron. ¿Crees que es real o solo otro de sus elaborados planes?, preguntó ella. Con Fer, nunca se sabe, respondió Khalil, pero parecía genuinamente emocionado. Lucy jugueteó con el bolígrafo en su escritorio, pensativa. Creo que tengo suficiente curiosidad como para averiguarlo. ¿Entonces vendrás a Dubái? Con condiciones, dijo, levantando un dedo. Primero, no es un viaje de negocios. Necesito tiempo para explorar la ciudad a fondo. Eso se puede organizar fácilmente. Segundo, nos alojaremos en hoteles separados. Khalil frunció el ceño. ¿Por qué? Porque sí. Lucy dudó, sintiéndose repentinamente vulnerable. Porque intento mantener la mente despejada contigo, y cada vez me cuesta más. Una lenta sonrisa se dibujó en su rostro. Eso es lo más prometedor que me has dicho. No te emociones demasiado, le advirtió, aunque un rubor se le formaba en las mejillas. Todavía estoy procesando todo esto. Lo entiendo perfectamente, dijo él, aunque su sonrisa sugería lo contrario. ¿Hoteles separados? ¿Alguna otra condición? Lucy pensó un momento. Sí, quiero que me cuentes más sobre ti. Eres la verdadera, no solo la incansable directora ejecutiva. Eso podría ser decepcionante, advirtió. El despiadado director ejecutivo es lo más interesante. Déjame juzgarlo, respondió ella. Por un instante, se miraron, algo nuevo y frágil crecía entre ellos. Entonces Khalil extendió la mano. Trato hecho, señorita Mitchell. Le estrechó la mano, ignorando la chispa que parecía surgir entre ellos cada vez que se tocaban. Trato hecho, señor Al-Rashid. Al salir de su despacho, Lucy no pudo evitar notar que, por primera vez desde que lo conocía, Khalil sonreía de verdad. No una media sonrisa ni una sonrisa contenida, sino una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Y a pesar de todas sus reservas, ella también sonrió. Dubái brillaba aún más durante la segunda visita de Lucy. Esta vez, sin la presión de las reuniones de negocios, pudo disfrutar plenamente de la impresionante ciudad que se alzaba en el desierto como un monumento a la ambición humana. Tras su acuerdo, se alojaron en hoteles separados, aunque Khalil se había asegurado de que estuvieran convenientemente cerca el uno del otro. Durante las primeras 48 horas, cumplió su promesa de mostrarle la ciudad como es debido. Visitaron los zocos tradicionales, donde Lucy quedó fascinada con las especias exóticas y las telas coloridas. En lo alto del Burj Khalifa, se quedó sin palabras por un momento, contemplando la vista panorámica. Parece que estamos flotando sobre el mundo, dijo con asombro. Khalil observaba la vista, pero su expresión era de asombro. Vengo aquí a menudo por negocios y rara vez me tomo un momento para apreciarlo. Eso suena a metáfora de toda tu vida, bromeó. Para su sorpresa, él no discutió. Probablemente tengas razón. Durante un paseo en bote por el arroyo,
Lucy notó que Khalil parecía mucho más relajado lejos del ambiente corporativo. Había cambiado sus elegantes trajes por pantalones caqui y camisas abotonadas con las mangas remangadas, dejando al descubierto unos brazos sorprendentemente bronceados. ¿De verdad hablas 7 idiomas?, preguntó ella inesperadamente, recordando cómo la había presentado a los inversores saudíes. Parecía un poco avergonzado. 5 con fluidez, 2 a nivel básico. Quizás exageré un poco. ¿Khalil al-Rashid exagera? Me sorprende, se rió. Quería impresionar a los inversores, se defendió, y a ti también. No hacía falta exagerar para impresionarme, admitió ella en voz baja. Esa noche, cenaron en un restaurante junto al mar donde la conversación fluyó con más naturalidad que nunca. Lucy se enteró de que tenía una hermana menor estudiando en Europa, que en secreto disfrutaba de las novelas de ciencia ficción y que, a pesar de su riqueza, se sentía incómodo con las exhibiciones de lujo. Mi padre era igual, explicó. Creía que la verdadera riqueza consistía en construir algo duradero, no en presumirlo. Parecía un hombre sabio. Lo era. Khalil bajó la mirada hacia su vaso de agua, perdido momentáneamente en sus recuerdos. Creo que le habrías caído bien. ¿Por qué? Porque no te impresiona el dinero ni el poder, dijo, mirándola a los ojos. Ves más allá. Lucy sintió que se sonrojaba bajo su intensa mirada. Quizás solo veo al hombre detrás del director ejecutivo. Un silencio cómodo se instaló entre ellos, lleno de posibilidades no mencionadas. Al día siguiente, visitaron la mansión de Ferd en las afueras de la ciudad. El anciano les dio una cálida bienvenida, aunque Lucy notó que parecía más frágil que en Boston. Finalmente, exclamó, conduciéndolos a una espaciosa sala de estar con vistas a un exuberante jardín. Un milagro en medio del desierto. Estaba deseando mostrarles lo que encontré. Me presentó una vieja caja de madera, decorada con intrincados tallados. La encontré en la casa que tenía en Beirut. Estaba escondido en un compartimento secreto de un escritorio que pertenecía a tu abuelo, Lucy. Al abrir la caja, reveló una colección de papeles amarillentos, cartas, documentos y diarios, todos escritos en un árabe meticuloso. Estos son los diarios personales de tu abuelo de los años que trabajamos juntos, explicó Fer, entregándole a Lucy un cuaderno encuadernado en cuero, y son cartas que le escribió a Amira, pero que nunca envió después de su muerte. Lucy pasó las páginas del diario con reverencia, reconociendo la letra de su abuelo. Esto no tiene precio. Hay más, dijo Fer, sacando un sobre grande. Tu abuelo era un hombre cauteloso y visionario. Cuando fundamos la empresa, insistió en un acuerdo especial, aunque nunca se oficializó debido a nuestro desacuerdo posterior. El documento era un testamento manuscrito que declaraba que, pasara lo que pasara, la mitad de la empresa siempre pertenecería a las futuras generaciones de las familias Nasser y Al-Zahawi. Escribió esto incluso antes de que empezáramos a discutir. Fer dijo en voz baja que quería asegurarse de que nuestra amistad trascendiera los negocios y continuara a través de nuestras familias, pasara lo que pasara. Lucy sintió que se le saltaban las lágrimas. Nunca mencionó nada de esto. El dolor le nubló la vista igual que a mí, respondió Fer. Pasamos décadas atrapados y heridos cuando podríamos habernos reconstruido. Khalil examinó los documentos con interés profesional. Esto no tiene peso legal después de tanto tiempo, pero el sentimiento que lo sustenta es poderoso. Por eso le transferí las acciones a Lucy, explicó Fer, no por culpa ni por caridad, sino para honrar la intención original de 2 jóvenes amigos que soñaban con construir algo más grande que ellos mismos. Los 3 pasaron horas hablando del pasado, y Fer contaba historias sobre Ibrahim que hacían reír y llorar a Lucy alternativamente. Fue como redescubrir a su abuelo con nuevos ojos. Mientras Fer descansaba un rato, Lucy y Khalil paseaban por el exuberante jardín. No me lo esperaba, admitió, sosteniendo aún el diario de su abuelo. Pensé que solo se trataba de dinero y negocios. Al final, los negocios siempre giran en torno a las personas, respondió Khalil. Algo que irónicamente aprendí observándote. Lucy se detuvo junto a una fuente ornamentada. ¿Qué vamos a hacer con todo esto? ¿Con este legado? ¿Qué quieres hacer? Pensó un momento. Quiero honrarlo, no solo aceptando las acciones, sino utilizándolas para crear algo significativo.
La fundación que mencioné para estudiantes inmigrantes sería un buen comienzo. Podría integrarse en la estructura corporativa de Al Rashid International, sugirió Khalil. ¿Con usted al mando? ¿Me ofrece trabajo, señor Al Rashid? Le ofrezco una colaboración, corrigió. Tanto personal como profesional. A Lucy se le aceleró el corazón al comprender el significado de sus palabras. Es una propuesta arriesgada. Las mejores aventuras suelen serlo, dijo, acercándose a ella. Antes de que pudiera responder, los interrumpió Hassan, quien apareció en el jardín con expresión preocupada. Señor, disculpe la interrupción, pero hay un problema con la adquisición europea. Los reguladores están haciendo preguntas inesperadas. Khalil frunció el ceño. ¿Ahora? Los mercados europeos acaban de abrir. Necesitamos responder de inmediato. Lucy vio el cambio inmediato, el hombre relajado a su lado volvió a ser el director ejecutivo concentrado. Vete, dijo ella. Continuaremos esta conversación más tarde. Él dudó, claramente dividido entre el deber y el deseo. ¿Seguro? Tu imperio necesita a su emperador, respondió con una leve sonrisa. Estaré bien. De todas formas, quiero pasar más tiempo con los diarios de mi abuelo. De mala gana, Khalil siguió a Hassan de vuelta al interior, lanzando una última mirada a Lucy antes de desaparecer. Mientras ella estaba sentada junto a la fuente, abriendo el diario para leer más, no se dio cuenta de que Farid la observaba desde la terraza, con una sonrisa de satisfacción en su rostro envejecido. La crisis corporativa mantuvo a Khalil ocupado el resto del día y la noche. Lucy regresó sola a su hotel, absorta en los escritos de su abuelo. En las páginas amarillentas, descubrió a un hombre muy diferente del tranquilo profesor que había conocido. Un hombre joven, ambicioso y apasionado, lleno de esperanza en el futuro. Una entrada en particular le llamó la atención. Hoy, Farid y yo firmamos los papeles de nuestra primera tienda. A veces me pregunto si sabe cuánto me salvó su optimismo después de irme del Líbano. Él ve posibilidades donde yo solo veo obstáculos. Quizás eso es lo que define una verdadera relación, cuando dos personas juntas son más que la suma de sus partes individuales. Lucy se durmió con el diario abierto sobre el pecho, soñando con un pasado que desconocía y un futuro que comenzaba a tomar forma en su mente. A la mañana siguiente, la despertaron unos golpes en la puerta. Aún somnolienta, la abrió y encontró a un mensajero con un sobre y una rosa roja. La nota era sencilla. Disculpen la interrupción de ayer. ¿Desayuno en la playa para compensar? K, sonriendo, se vistió y bajó las escaleras. Lo encontró esperando en el vestíbulo, con aspecto cansado pero extrañamente lleno de energía. ¿Resolviste la crisis?, preguntó. Temporalmente, respondió. Hay cosas más importantes que el trabajo. ¿Quién eres y qué has hecho con Khalil al-Rashid? Se rió, un sonido que ella empezaba a adorar. Quizás esté evolucionando. El desayuno se sirvió en una playa privada con el Golfo Pérsico brillando bajo el sol matutino. Lucy le contó lo que había encontrado en los diarios, y Khalil escuchó con genuino interés. Creo que ahora entiendo por qué eres como eres, comentó ella. ¿Cómo estoy?, preguntó él, curioso. Intenso, centrado, siempre cargando con el peso de expectativas invisibles. Hizo una pausa. Tu padre se basó en la obra de Ferd, y tú llevas el legado de ambos. Parecía sorprendido por su perspicacia. Nadie se había dado cuenta de eso antes. Tal vez nadie le prestó suficiente atención, dijo ella. El momento entre ellos se hizo más profundo, lleno de comprensión mutua. Esta vez, cuando Khalil se acercó, no hubo interrupciones. El beso fue suave al principio, casi vacilante, completamente diferente del hombre seguro que dominaba las salas de juntas. Lucy sintió que se fundía con él, años de tensión no expresada finalmente encontraron su liberación. Cuando se separaron, ella rió nerviosamente. Bueno, esto lo complica todo. De hecho, creo que lo simplifica, respondió él, manteniéndola cerca. Lucy Mitchell, me pusiste patas arriba desde el momento en que entraste en mi oficina. ¿Para bien o para mal? Sin duda, para bien. Le tocó suavemente la cara. Necesito saber si sientes lo mismo.
Lucy pensó en todas las razones por las que debía ser cautelosa, las circunstancias de su conocimiento, la diferencia entre sus mundos, los desafíos de mezclar los negocios con lo personal. Pero cuando lo miró a los ojos, todas esas objeciones le parecieron insignificantes. Creo que sí, admitió, incluso cuando eres insoportablemente mandón. ¿Qué es el 80% del tiempo? Bromeó, 75% como máximo, corrigió ella con una sonrisa. Estás mejorando. Pasaron el resto del día juntos, paseando por la playa, hablando de posibilidades para la fundación, para la empresa, y más sutilmente, para ellos mismos. Esa noche, volvieron a visitar a Farid. El anciano parecía encantado al notar sus dedos entrelazados y la nueva cercanía entre ellos. Finalmente, exclamó, pensé que tendría que vivir 100 años más para verlos descubrir lo obvio. ¿Y qué sería?, preguntó Lucy, intentando parecer inocente. Que algunas personas están destinadas a encontrarse, sin importar las circunstancias, respondió Farid con una sonrisa cómplice. Ibrahim lo habría aprobado, ¿sabes? Siempre decía que el verdadero legado no está en las empresas ni en el dinero, sino en las conexiones que forjamos. Cuando regresaron a Nueva York, muchas cosas habían cambiado. Lucy aceptó formalmente las acciones de la empresa y comenzó a trabajar en la fundación de la Fundación Ibrahim, y Amira. Mantuvo su puesto de traductora, pero ahora también asistía a las reuniones de la junta directiva como accionista. Para sorpresa del personal, a menudo cuestionaba a Khalil sobre decisiones corporativas y, aún más sorprendente, él solía escucharlo. Nunca pensé que llegaría el día en que alguien pudiera hacer cambiar de opinión al señor Al-Rashid, comentó Hassan después de una reunión particularmente acalorada. Está aprendiendo a reconocer las buenas ideas, vengan de donde vengan, respondió Lucy con diplomacia. Está aprendiendo mucho más que eso, murmuró Hassan con una sonrisa cómplice. Su relación evolucionó día a día, lidiando con el difícil equilibrio entre ser colegas y pareja. Hubo discusiones acaloradas, reconciliaciones aún más intensas, momentos de duda y momentos de certeza absoluta. Divirtámonos un poco para quienes solo leen los comentarios. Escribe Coca-Cola en los comentarios. Solo quienes llegaron hasta aquí lo entenderán. Volvamos a la historia. Una tarde de primavera, 6 meses después de su regreso de Dubái, Khalil llevó a Lucy a cenar al pequeño café árabe donde se conocieron en Boston durante aquella reveladora visita. ¿Por qué aquí?, preguntó ella, curiosa por la nostálgica elección. Pensé que sería apropiado, respondió él con misterio. El anciano dueño los reconoció de inmediato y los condujo a una mesa privada al fondo. Para sorpresa de Lucy, Fer los esperaba, con aspecto frágil pero radiante. Qué bueno verlos a ambos, queridos, dijo, abrazándolos con cariño. ¿Sabías esto?, le preguntó Lucy a Khalil. Algunas sorpresas son necesarias en la vida, respondió él enigmáticamente. Durante la cena, Fer le entregó a Lucy una pequeña caja vieja. Encontré esto entre las pertenencias de tu abuelo que guardaba, y creo que él querría que lo tuvieras ahora. Dentro había un delicado anillo con una esmeralda rodeada de pequeños diamantes. Lucy se quedó sin aliento al reconocerlo de fotos antiguas de su abuela. Este era el anillo de compromiso de mi abuela, dijo conmovida. Ibrahim se lo regaló después de fundar la empresa con nosotros, explicó Fer. Su primer gran éxito, solía decir. Cuando levantó la vista, Khalil ya no estaba en su asiento. Para su sorpresa, lo encontró arrodillado a su lado, con sus ojos, antes seguros, ahora llenos de vulnerabilidad. Lucy Mitchell, comenzó, con una voz más suave que nunca. Cuando entraste en mi vida, trajiste contigo un caos que nunca supe que necesitaba. Un cumplido interesante, dijo con el corazón acelerado. Es la verdad. Sonrió. Me desafías, me frustras y me motivas a querer ser mejor de lo que soy. Y lo que es más importante, me motivas a querer más de la vida que solo trabajo y responsabilidades. Sacó con cuidado el anillo de la caja. No te lo pregunto por nuestro pasado en común ni por ninguna obligación con nuestras familias. Te lo pregunto porque no puedo imaginar mi futuro sin ti. Lucy sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Lucy, ¿me concederías el extraordinario honor de casarte conmigo? El tiempo pareció detenerse al mirar al hombre arrodillado ante ella. Ya no era el intimidante director ejecutivo ni el heredero de un imperio, sino simplemente Khalil, el hombre al que había llegado a amar profundamente.
Con una condición, finalmente respondió. Lo que fuera, prometió sin dudarlo. Vacaciones de verdad, al menos 2 semanas al año, sin teléfonos, sin portátiles, sin reuniones de emergencia. Fingió pensarlo seriamente. Negociaciones difíciles, señorita Mitchell. Tómelo o déjelo, señor Al-Rashid. Claro que acepto sus condiciones, respondió con una sonrisa creciente en su rostro. ¿Es un sí? Sí, respondió ella, atrayéndolo para besarlo. Definitivamente sí. Ferda aplaudió con alegría, con lágrimas de felicidad en los ojos. Ibrahim, amigo mío, susurró, mirando hacia arriba. ¿Ves esto? Nuestras familias, finalmente unidas como deben estar. La propuesta se convirtió rápidamente en una oleada de entusiasmo familiar que trascendió las fronteras internacionales. La hermana de Khalil, Samira, voló desde Europa en cuanto se enteró, trayendo consigo un torbellino de energía e ideas para la boda. Por fin alguien rompió el cascarón de mi hermano robot, declaró, abrazando a Lucy como si fueran amigos de toda la vida, ignorando por completo la mirada exasperada de Khalil. Lucy adoró a Samira al instante. A los 25, era una versión más extrovertida y despreocupada de su hermano, con la misma mirada penetrante, pero una sonrisa mucho más frecuente. Cuéntame todos sus secretos vergonzosos, suplicó Lucy durante una tarde de compras. Samira sonrió con picardía. Bueno, hubo una vez, cuando tenía 16 años y estaba tan nervioso por un debate escolar que se puso el traje al revés. No se dio cuenta hasta que ya estaba en el escenario. No lo puedo creer. Lucy se rió. ¿El siempre impecable Khalil Al-Rashid llevaba el traje al revés? Ah, eso ni siquiera es lo mejor, continuó Samira, inclinándose como si compartiera secretos de estado. Tenía una colección de coches miniatura de adolescente. Pasaba horas organizándolos por marca, modelo y año. Estaba completamente obsesionado. Eso explica muchas cosas, dijo Lucy, imaginando a un joven Khalil catalogando meticulosamente los minicoches. De alguna manera, eso lo hizo aún más entrañable. Los preparativos de la boda rápidamente adquirieron una dimensión internacional. Ferdi insistió en una gran ceremonia en Dubái, mientras que Zoe abogó por algo más pequeño en Nueva York. Sorprendentemente, Lucy y Khalil acordaron un punto medio, Boston, donde todo había comenzado, tanto para ellos como para sus abuelos décadas atrás. Nada demasiado extravagante, insistió Lucy durante una reunión de planificación. Define extravagante, respondió Khalil con cautela. Menos de 100 invitados, sin esculturas de hielo, sin pavos reales vivos deambulando y, definitivamente, nada que acabe en los periódicos. Eso descarta la mitad de las ideas de Fer, suspiró Khalil, aunque parecía secretamente aliviado. A medida que se acercaba la fecha, Lucy se enfrentó a sus propias inseguridades. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la oficina, una costumbre que aún no habían abandonado, por fin expresó su preocupación. Estoy a punto de convertirme en una Al-Rashid, murmuró, mirando la pantalla del ordenador. Khalil la miró por encima de sus gafas de leer. ¿Es un problema? Es un nombre con mucho peso, expectativas y responsabilidades. Cerró su portátil y se acercó, girando la silla para que lo mirara. Puedes quedarte con Mitchell si quieres. No es eso, explicó. Es más bien la sensación de entrar en un mundo tan diferente al mío. Tu mundo tiene reglas que ni siquiera sé que existen. Mi mundo, repitió pensativo. Lucy, desde que llegaste, mi mundo ya no es solo mío. Es nuestro, y las reglas, se encogió de hombros, un gesto impensable para el Khalil que conoció. Las reglas se reescriben a diario. Él le tomó las manos. Has transformado Al-Rashid International en 6 meses. Los programas sociales que iniciaste, la nueva fundación, incluso la forma en que tratamos a los pequeños comerciantes, todo eso lleva tu huella, y es mejor gracias a ti. Lucy sintió que se le tranquilizaba el corazón. ¿De verdad lo crees? Creo que Ibrahim y mi padre estarían orgullosos de lo que estamos construyendo juntos. La sentó en su regazo, un gesto de intimidad que aún la sorprendía viniendo de alguien que antes era tan formal. Además, ya formamos un equipo formidable. El matrimonio es solo oficializarlo. Un equipo formidable, repitió sonriendo. Me gusta. La víspera de la boda,
Lucy y Khalil rompieron la tradición y pasaron la noche juntos en un elegante hotel de Boston. A medianoche, la sorprendió con un regalo inesperado. Algo viejo, dijo, entregándole una caja antigua. Dentro había un libro desgastado de poesía árabe. En la primera página, había una dedicatoria con caligrafía familiar para Ibrahim, quien ve belleza donde otros solo ven arena. Tu eterno amigo, Ferd, 1957. ¿Cómo? Comenzó Lucy, conmovida. Estaba entre las cosas que Ferd guardaba. Quería que lo tuvieras. Pasó los dedos por las páginas amarillentas, imaginando a su abuelo leyendo esas mismas palabras. Tal vez incluso en una habitación como esta, ya que el hotel databa de esa época. Gracias, susurró, incapaz de expresar con palabras lo mucho que significaba ese gesto. La besó con ternura. Duerme un poco. Mañana será un gran día. ¿De verdad vas a dormir?, bromeó. ¿O vas a revisar contratos hasta el amanecer? Ni una palabra de trabajo hasta después de la luna de miel, prometió solemnemente. Hassan tiene órdenes estrictas de no contactarme a menos que el edificio esté literalmente en llamas. Vaya, sí que está evolucionando, señor Al-Rashid. Todo el mérito es de mi extraordinaria traductora, dijo, acercándola más. Tiene un don para ayudarme a descubrir lo que realmente importa. La ceremonia de la mañana siguiente se celebró en un jardín histórico cerca de la antigua casa de Ibrahim. El lugar había sido cuidadosamente decorado con flores silvestres y faroles sencillos, elegantes sin ser ostentosos, un equilibrio perfecto entre sus dos mundos. Ferd, frágil pero radiante de felicidad, se sentó en la primera fila. A su lado, una silla estaba simbólicamente vacía para Ibrahim, con su libro de poesía y una rosa blanca. Zoe, como dama de honor, parecía no poder creer que su amiga, antes desaliñada, se hubiera transformado en una novia despampanante con un vestido sencillo pero elegante. Si alguien me hubiera dicho hace un año que te casarías con un multimillonario árabe, me habría muerto de risa, susurró mientras le ajustaba el velo a Lucy. No me casaré con un multimillonario árabe, dijo Lucy en voz baja. Me casaré con Khalil. Mientras caminaba por el pasillo improvisado entre filas de sillas blancas, Lucy vio el momento exacto en que Khalil la vio. Su rostro, habitualmente sereno, cambió, mostrando una vulnerabilidad y una alegría tan puras que casi se olvidó de respirar. A su lado, Hassan, el padrino, parecía igualmente asombrado, aunque probablemente por razones diferentes. Está sonriendo, murmuró tan alto que los invitados de la primera fila lo oyeron, provocando risas cariñosas. Los votos se intercambiaron tanto en inglés como en árabe, honrando ambas herencias. Lucy había pasado semanas perfeccionando su pronunciación para la parte árabe, decidida a honrar no solo a Khalil, sino también la conexión de su abuelo con el idioma. Cuando llegó el momento de intercambiar anillos, Khalil sorprendió a todos recitando un verso del poemario que le había regalado a Lucy. Dos almas separadas por el tiempo y las circunstancias finalmente se encuentran como ríos en el mar. Lo que eran dos ahora es uno, no por perder su identidad, sino por multiplicar su fuerza. A Lucy se le llenaron los ojos de lágrimas. No solo reconoció el poema como uno de los favoritos de su abuelo, sino que se dio cuenta de que Khalil debía de haber pasado horas practicando la antigua pronunciación para pronunciarlo a la perfección. Tras la ceremonia, la recepción fue una fascinante mezcla de culturas. Se sirvieron platos de Oriente Medio junto con clásicos estadounidenses. La música tradicional árabe se fusionó con el jazz contemporáneo. Los ejecutivos de negocios conversaron cordialmente con académicos de Columbia y los amigos de Lucy del café universitario. En el centro de todo, Ferd observaba con evidente satisfacción. Cuando Lucy se acercó a él durante la fiesta, le estrechó las manos con cariño. Mi querida niña, dijo con la voz cargada de emoción. Has redimido a dos familias. Ibrahim estaría muy orgulloso. Gracias por no rendirte, respondió, por buscarme, por decir la verdad, por todo. Algunas historias están destinadas a tener un final feliz, aunque duren décadas, dijo pensativo. Ahora, ve a buscar a tu marido. Ya parece perdido sin ti, incluso después de solo 5 minutos. Efectivamente, Khalil la observaba con la mirada, buscándola. Cuando sus miradas se cruzaron al otro lado del pasillo, él sonrió con esa sonrisa especial que solo reservaba para ella.
Más tarde, durante su primer baile como casados, la abrazó como si fuera algo precioso e infinitamente valioso. «¿Feliz, señora Al-Rashid Michei?», preguntó, honrando su decisión de conservar ambos apellidos. «Más que feliz», respondió ella. «¿Y usted, señor Al-Rashid, satisfecho con su inversión en una traductora desaliñada?» «La mejor decisión de negocios que he tomado», bromeó, haciéndola girar con gracia. Luego, más en serio, añadió, «y también la mejor decisión personal». «Lo cambiaste todo, Lucy». «Para mejor, espero». «Para mucho mejor». La atrajo hacia sí y le susurró al oído, «Creo que nuestros abuelos estarían orgullosos de lo que construimos sobre sus cimientos». Lucy pensó en el largo y extraño viaje que los había traído hasta aquí, desde la desastrosa primera entrevista hasta las revelaciones en Boston, desde las acaloradas discusiones en reuniones corporativas hasta los inesperados momentos de ternura en Dubái. De lo que podría haber sido un desastre, surgió algo hermoso y duradero. «¿Sabes qué más escribió mi abuelo en el diario que encontró Farid?», preguntó. «¿Qué?». «El verdadero legado no está en las empresas ni en el dinero, sino en las conexiones que forjamos. Todo lo demás es solo arena que se lleva el viento». Khalil reflexionó sobre eso. «Tu abuelo era un hombre sabio». «Y aquí estamos», continuó Lucy, apoyando la cabeza en su hombro mientras bailaban. «La conexión más improbable de todas». «Improbable, quizá», coincidió él, «pero de alguna manera también inevitable». La fiesta se prolongó hasta bien entrada la noche. Zoe finalmente arrastró a la novia a la pista de baile, mientras que Samira logró convencer a su hermano, normalmente serio, de unirse a un baile tradicional árabe, para deleite de los invitados. Más tarde, cuando escaparon a la suite nupcial, exhaustos pero increíblemente felices, Lucy encontró otra sorpresa esperándola. En la cama había 2 billetes de avión y un itinerario. «¿Un mes entero?», preguntó, sorprendida al ver la duración de la luna de miel planeada. «¿De verdad vas a estar fuera de la oficina un mes entero?». «Una promesa es una promesa», respondió él con solemnidad. «Nada de teléfonos, ni portátiles, ni reuniones de emergencia. Hassan probablemente tendrá una crisis nerviosa. Hassan estará bien. De hecho, creo que en secreto está aliviado de tener un mes sin que yo esté microgestionándolo todo». Lucy repasó el itinerario, que incluía Grecia, Italia, finalmente, Líbano, la patria de Ibrahim y Farid. «Es perfecto. Pensé que nos gustaría ver dónde empezó todo», explicó Khalil. «Farid me dio la dirección de la antigua casa de su familia en Beirut. Al parecer, todavía sigue allí». Lucy se conmovió al ver que él comprendía también lo que eso significaría para ella. «A veces pienso que mi abuelo planeó todo esto de alguna manera», dijo, medio en broma. «Quizás él y Farid organizaron nuestro encuentro desde el más allá». «Si lo hicieron, siempre les estaré agradecida», respondió Khalil, abrazándola. «Aunque prefiero creer que encontramos nuestro propio camino el uno al otro». «El impecable señor Al-Rashid, un romántico secreto», bromeó, rodeándolo con los brazos. «¿Quién lo hubiera imaginado?». «Solo tú», respondió él con suavidad. «Siempre solo tú». Mientras se besaban, Lucy pensó en todas las circunstancias improbables que los habían unido. Un café derramado, un trabajo de traductor, una historia familiar olvidada hace mucho tiempo. Pequeños momentos que, juntos, crearon algo extraordinario. El millonario de Arabia y el estudiante pobre que se convirtió en su traductor encontraron mucho más de lo que esperaban. Encontraron un legado compartido, un propósito renovado y, lo más importante, se encontraron el uno al otro. Y eso, reflexionó Lucy mientras se dormía en los brazos de su esposo, era el tipo de final feliz que ni siquiera los cuentos de hadas podrían imaginar. ¿Qué te pareció la historia de Khalil y Lucy? Comparte tu opinión en los comentarios. Califica esta historia del 0 al 10. ¿Cuál es tu puntuación? No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguna de nuestras historias. Y no olvides ver más historias inspiradoras haciendo clic aquí, en la pantalla final.